Amigas y amigos de Canal UCR, los saludamos y les recordamos que si pueden, hagan como don Luis Lieberman y don Fernando Naranjo, que están en sus respectivas casas. Si pueden, no salgan. Si tienen que salir, hagan todas las medidas de seguridad y recuerden que el jabón y el agua es lo más potente contra este virus que es tan poderoso. Pero mientras tanto, y ya que los mencioné, yo quiero recordar que hace algunos ayeres, mucho antes de que yo votara por don Carlos Manuel Castillo, esa es una de las muchas votaciones que yo perdí, y he perdido en mi vida algunas votaciones. Yo estaba convencido de que el país necesitaba a don Carlos Manuel, pero don Luis y don Fernando estaban trabajando cuando don Carlos Manuel Castillo era vicepresidente de la República y formaban un equipo de jóvenes, la palabra tal vez en inglés podría ser Young Turks, eran funcionarios públicos de nivel OCDE, como decimos ahora, y el doctorcito, como le decíamos con cariño, y por cierto, yo no trabajaba ahí, yo estaba fuera del país, pero lo recuerdo por el cariño que le tengo, por el afecto que tengo por ustedes y porque ahí viene la primera pregunta. Si don Carlos Manuel fuera candidato en las próximas elecciones, ¿qué estaría pensando don Carlos Manuel de que habría que hacer con el país? Ven qué bonita pregunta les hice. Fernando. Gracias, Juan Rafael. Bueno, muchas gracias de verdad por esta invitación. Siempre disfrutamos mucho de participar en este espacio y en estas entrevistas. Sí, Carlos Manuel fue un gran hombre. Fue realmente una lástima que no llegara a ser presidente de Costa Rica. Contribuyó mucho al país desde muy diferentes cargos aquí en Costa Rica y en organismos internacionales, pero fue una lástima que no fuera presidente. Bueno, difícil imaginarse qué estaría pensando don Carlos Manuel, pero yo, digamos, después de muchos años de conocerlo, pensaría que él en estos momentos, si estuviera vivo y a cierta edad, hubiera tenido una participación muy activa en buscar algunas soluciones. Tenemos un problema muy delicado, como todos lo sabemos, Juan Rafael, no solo en el campo fiscal, en el campo macroeconómico, sino a mí me preocupa de sobremanera el gran deterioro social que Costa Rica está teniendo y que recuperar ese deterioro social nos va a tomar muchos años, ¿verdad? Cuidado si no décadas. Y también una crisis política, porque no la podemos esconder. Tenemos una crisis política, una fragmentación política enorme, una cantidad y diversidad de partidos políticos pequeños que hacen muy difícil buscar consensos en la Asamblea Legislativa y en otras instancias de la sociedad costarricense. Y ahí es cuando uno siente que líderes como un Carlos Manuel Castillo, como algunos de los expresidentes que hemos tenido en el pasado, hacen mucha falta hoy en día. Ese liderazgo lo sentimos y en un momento de crisis como vive el país, la voz de una persona como el doctor Castillo hubiera sido muy escuchada y muy valiosa para el país. Don Luis, a usted otro ilustre costarricense lo convenció de cruzar el Mar Caribe, porque usted estaba, si no entiendo mal, cerca del Potomac, y
lo convencieron de venir cerca del Virilla, que pone un poco los criterios de ubicación geográfica, don Luis, y usted se sumó a ese grupo junto a don Carlos Manuel. ¿Qué piensa don Luis que estaría pensando don Carlos Manuel frente a la situación presente? El aprecio que le tenemos, o que le hemos tenido a Carlos Manuel, todos los que participamos en el grupo del hospital que llamábamos al segundo piso de la casa presidencial, que éramos todos doctores, ¿cómo era? Doctores, dolores y catres, era como nos decían. Algunos que tal vez nos creíamos que sabíamos más de lo que sabíamos, sencillamente porque habíamos sacado doctorados o maestrías o qué sé yo. Pero Carlos Manuel tenía una cosa que creo que le falta a algunos de nuestros colegas estos días. La perspectiva iba más allá de la cuestión meramente de estabilidad macroeconómica, que la tenía clara, que era un requisito, pero nunca perdía la perspectiva de una cosa que era lo que a él más le gustaba, que era el desarrollo económico, desarrollo social, desarrollo económico, y por eso pasaba tanto tiempo viajando por el país. El hombre conocía cada rincón de este país. Yo sí creo que Carlos Manuel hubiera empezado mucho más temprano un diálogo con todos los grupos que había que dialogar y tomar las decisiones para no llegar a este punto que llegamos. Nunca lo hubiera permitido, ¿verdad? Nunca lo hubiera permitido, más después de haber vivido el gobierno, lo que le tocó heredar, perdón, en el gobierno de Luis Alberto Monge, en que él fue presidente del Banco Central, del desastre que traíamos de estabilidad económica del gobierno anterior. Creo que con esa experiencia, que parece que está muy lejos de la vivencia de la mayor parte de la gente que hoy toma decisiones, yo creo que Carlos Manuel hubiera sido mucho más activo, pero mucho más activo en tratar de evitar que llegáramos a ese punto. Don Luis, a usted le tocó viajar por el país en la época de que usted tuvo la mala idea de que me postularan para un puesto en una junta directiva, y dejémoslo de ese tamaño. En esos años usted viajaba por el país y ya estábamos cerca del país donde es muy difícil ponerse de acuerdo, donde empezaron ya a aparecer un montón con todo respeto para esos partidos, de partidos curiosos, pero ese es un tema del cual le invitaré a que me responda en el siguiente segmento. Continuamos, amigas y amigos, conversando con don Luis Lieberman, y vale la pena decir que fue vicepresidente de la República, y le había hecho la pregunta de si hablando con distintos grupos se podía pensar que se fuera a llegar a 2020 con el diálogo de sordos, o como quiera llamársele, a la situación presente. Tal vez dos fases en la vida pública que yo estaba involucrado. En el gobierno de Daniel Oduber era bastante más, digamos, fluido el diálogo, porque era claro, había un partido muy fuerte que era Liberación, y había un conglomerado de partidos que llegó a conformarse en el PUSC, gracias al trabajo que hizo Luis Alberto Monge con Rafael Ángel Calderón para que hubiera un partido fuerte de oposición y no una fragmentación. Pero lo que la mayoría de la gente no se acuerda era que don Daniel se reunía periódicamente, y eso es casi todos los jueves, con los tres líderes de los partidos esos de oposición para llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, la conversación era muy diferente. Ellos eran opositores, pero no enemigos. El problema que se da a partir de los años 90
es que la política se convierte en una cuestión de enemigos, no de opositores, que es cosas totalmente diferentes. Ya en el gobierno de doña Laura era obvio que habían cosas, o sea, que era un diálogo de sordos con el PAC, o con una parte del PAC, llamémoslo así. Y tratamos por todo lado, con todo y doña Laura empeñó todo su capital político en tratar de sacar una reforma tributaria que nos hubiera dado el tiempo para arreglar las otras cosas que había que arreglar y no llegar a donde estamos, y era dificilísimo. La mitad del PAC sencillamente boicoteó eso. Aún el diálogo con el PUSC también era un diálogo de sordos, era mucho más difícil que el diálogo que había en épocas anteriores. En eso ha cambiado mucho el país, en el tanto que nos convirtamos en una sociedad como se ha convertido en la sociedad norteamericana, que la política es una guerra de enemigos a muerte y no grupos con diferentes puntos de vista acerca del país que de alguna manera tienen que llegar a acuerdos intermedios para poder dar pasos adelante. Va a ser muy difícil gobernar este país así, en el buen sentido de la palabra. Es un país en que la gente grita y no conversa. Don Fernando ha estado en varias campañas políticas, hasta campañas no políticas, pero en la Federación de Fútbol. Pero esa experiencia, don Fernando, frente a 2021, el año del Bicentenario, y hacia adelante, porque a principios de 2022, en febrero de 2022, el país estará eligiendo un nuevo o una nueva jefatura del gobierno, más todo el resto del entorno. Yo no voy a decir que se me cae el pelo de preocuparme, porque sería una metáfora poco feliz, pero ¿qué piensa usted, don Fernando? Bueno, yo siento, Juan Rafael, que, vea, este año ha sido muy complicado por la pandemia. Por fortuna para Costa Rica no se agravó tanto como en algunas otras naciones que conocemos, pero todavía nos faltan algunos meses de esa pandemia. Y siento que la economía nacional, para entrar en el tema económico, ya que don Luis hizo un buen análisis político, los problemas nuestros vienen desde hace muchos años, Juan Rafael. Como todos sabemos, una economía que crece muy poco, una economía que está invirtiendo relativamente muy poco, una sociedad que no ha sido capaz y un país que no ha sido capaz de superar los índices de pobreza, básicamente alrededor de 20% de pobreza y pobreza extrema alrededor de un 7-8%, que sin duda se ha agravado en este año, en el año 2020. Lo que yo lamento mucho, Juan Rafael, es que sabemos cuáles son los problemas. Algunos hemos venido insistiendo desde hace años que había que resolver estos problemas. Se tomó una iniciativa a inicios de la administración actual, se pasó una reforma tributaria con un amplio apoyo de la Asamblea Legislativa, pero recuerdo muy bien que la ministra de Hacienda de ese entonces y el presidente Alvarado reiteraron que eso no era suficiente, lo que se aprobó en diciembre del año 2018. Pero la gran pregunta es que 2 años después, ¿verdad? ¿Qué adicional hemos hecho? Y realmente hemos hecho muy poco para superar esta crisis. Era una crisis fiscal, ahora ya tenemos una crisis macroeconómica y cuidado si no se nos va a complicar con ribetes sociales y otros campos de la economía a partir del año 21. Yo soy muy... Es decir, asiduo al diálogo, a conversar con la gente. Me parece que ahora con una situación política mucho más complicada, el presidente tenía que invertir tiempo importante, su ministro de la presidencia
invertir tiempo importante en dialogar con todos los actores políticos de este país y especialmente con los partidos representados en la Asamblea Legislativa. Pero siento, Juan Rafael, y lo digo con toda sinceridad y franqueza, que ha faltado liderazgo de parte del gobierno. Realmente yo no siento que haya habido, primero, el convencimiento de la magnitud de la crisis y segundo, propuestas realmente sensatas para salir de esta crisis. Lo peor que podemos hacer, Juan Rafael, es, como decimos vulgarmente, ya que usted mencionó el fútbol, patear la bola para adelante. Cuando un equipo no sabe hacer jugadas buenas, ¿qué es lo que hacen? Patean la bola para adelante, hacen centros a ver si alguien cabecea y mete un gol en el arco rival. Bueno, ni siquiera nosotros estamos haciendo eso. Y lo que yo veo es carencia de iniciativas, de liderazgo, de propuestas sensatas para el país. Y sería muy triste, Juan Rafael, que sigamos todo el año del Bicentenario con una crisis fiscal y tengamos a partir del 22 otra crisis todavía más complicada que la actual. Pienso que ahí, Juan Rafael, hay que insistir que en este año, aunque sea doloroso, del 21, el gobierno tiene que proponer soluciones sensatas para salir de la crisis actual, que está muy bien diagnosticada y sabemos bien cuáles son las recetas que deberían seguirse, pero lo que carece en estos momentos el país es de la medicina adecuada para resolver la enfermedad. De esa medicina hablaremos, don Fernando, en el último segmento del programa. Regresamos. La gran pregunta que sale ahora es, ¿qué hacemos en el año del Bicentenario y hacia adelante? El país no se acaba si la meta era cumplir 200 años de no contar con pasaporte de la Unión Europea y ahí se acababa la película, santo y bueno. Pero lo que pasa es que esto es como la deuda que se acumula y se acumula. El problema del déficit no es el déficit, el problema del déficit es que suma a la deuda que ya es muy grande y algunas de las, le digo yo a mis estudiantes, que algunas de las medidas que el libro de texto sugiere, lo que el libro de texto no menciona es que cuando se tiene una deuda del 60 o 65% del PIB. Pero bueno, ustedes sí saben y yo no. Por favor, empecemos por don Luis, si le parece. Bueno, vean, la economía se ajusta ordenadamente o desordenadamente. Desordenadamente en 1981. Cuando nos dejan de prestar, hay un desastre total. Se bajan los ingresos de la gente, el gobierno no tiene con qué pagar, pasamos, creo que una década, ¿verdad, Fernando? Fue que hasta que se logró restablecer alguna normalidad, cientos de niños y jóvenes pierden la escuela, la gente no invierte porque lo que está es tratando de sobrevivir. Eso es si no hacemos algo. Adicionalmente, si lo que hacemos es nadadito de perro para llegar a la otra orilla del río, como lo dice don Eduardo Lizano, lo que hacemos es que el país no va, sí, ahí vegeta, pero no vuelve a tomar el ritmo de crecimiento que este país necesita para reducir el desempleo y mejorar la situación de la gente. 4,5% por año es lo mínimo que nosotros necesitamos crecer y para eso se necesita inversión pública, inversión privada, mejora en todo el sistema educativo, mejora en la infraestructura, reducción de costos por procesos larguísimos e inservibles, en algunos casos en el Estado, dejar de desperdiciar recursos en algunas instituciones del sector público y usarlos en otras que sí está requerido para mejorar la situación del país. Si no vamos a, posiblemente el año entrante crezamos 1 o 2%. No logramos nada, José Rafael. Usted sabe que todo viene
para mejorar la situación de los costarricenses, como se hizo en los años 50, 60 y 70, viene porque la gente toma la decisión de invertir, público y privado, les reitero, en las cosas que son esenciales para que el país crezca y para que el país vuelva a tomar el ritmo que traía en el pasado. En medio de una revolución que sabemos, científica, que se está dando en que los trabajos que existían en el pasado no necesariamente van a existir en el futuro, pero bueno, para eso tiene que cambiar la educación. Yo temo que es posible, o sea, hay posibles tres caminos, reitero. Uno, el no hacer nada y posiblemente nos estalle esto, si no en el 21, en el 22, y entonces será una década perdida nuevamente, que hagamos el nadadito de perro para llegar a la otra orilla. Y tres, que tomemos las decisiones para que el año del bicentenario y de ahí en adelante el país retome su crecimiento, su mejora social, sacar a la gente de la pobreza, darle esperanza a todos esos miles de jóvenes que están llegando a la fuerza laboral, que pueden tener un país mejor que el que tuvieron sus padres. Yo creo que esas son las tres alternativas que tenemos enfrente de nosotros. Don Fernando, si no se hace nada, y es una posibilidad, una de las tres que don Luis mencionaba, esa responsabilidad de hacer algo es básicamente una responsabilidad de los políticos o de la gente. Yo tengo mi propia respuesta, pero de nuevo, mi maestro es Fernando Naranjo. Bueno, es una mezcla, Juan Rafael, vea. Y a mí me parece muy interesante lo que usted estaba explicando en términos muy sencillos. Tenemos un problema de un déficit fiscal muy alto y una deuda que ya se nos hizo muy alta porque se va acumulando año con año. Eso me lleva a la primera conclusión importante. La salida de esta crisis no es contratar préstamos externos, no es endeudar más el país. Eso es alargar la crisis y eso no nos lleva a una solución. Por otro lado, pienso que la decisión, para responderle a usted, en buena medida depende de todos los costarricenses. Y si los costarricenses no quieren pagar más impuestos para seguir financiando un Estado muy grande, bueno, entonces la decisión tiene que venir políticamente. Si los ciudadanos eso es lo que quieren, la decisión política es reducir ese Estado, porque no tenemos forma de cómo financiarlo o los costarricenses no queremos pagar más por un Estado grande, ineficiente como el que tenemos hoy en día. Entonces es una mezcla, Juan Rafael, tipo consecuencias económicas, ¿verdad? Medicinas que sabemos cómo administrarla los economistas, pero la decisión, al final de cuentas, es una decisión política. Ahora, mire, lo digo esto no porque sea demagógica, una afirmación demagógica lo que quiero decir, pero el ajuste desordenado que nos decía don Luis Lieberman, ¿a quién va a perjudicar más? Eso no va a perjudicar mucho a las grandes empresas, eso no va a perjudicar a las personas más ricas del país, es precisamente a los más pobres como están ahora, siendo los más afectados, como los que sabemos. Los que están desempleados son las personas más pobres, las más vulnerables. Y a mí me duele mucho, que ya que usted habló del bicentenario, que vamos a llegar a los 200 años de nuestra independencia con una crisis económica muy severa, una crisis política severa y un gran deterioro social en el país. Esa no es la mejor manera de celebrar esta bicentenario. Y yo creo, al igual que Luis, que falta una iniciativa mucho más clara y decidida del gobierno. El gobierno fue electo para resolver los problemas, no para trazar las soluciones. Tenemos un enfermo que está muy enfermo, sabemos el diagnóstico de la enfermedad que tiene y sabemos cuáles son las medicinas apropiadas, pero lo que tenemos es una rebeldía de que no queremos que ese enfermo se le administre las medicinas que debe tomar. Entonces, Juan Rafael, yo creo que aunque sea un poco tarde, el gobierno tiene que plantearle a este país en cuestión de días cuáles son las vías de camino de solución
a los problemas que tenemos, y eso es innegable si es que queremos seguir adelante y no con una crisis que ya nos va a durar muchos años por delante si no encontramos las soluciones. Y me parece que de alguna manera hubo alguna luz en la Asamblea Legislativa en términos de tomar las decisiones que me parece a mí, y yo no soy analista político ni de nada, pero me parece que obligó al gobierno a hacer algunos recortes. Y una de las preguntas que yo me hago, y ya con eso lamentablemente no hay tiempo para compartir con las amigas y amigos la sabiduría de ustedes, si casi no se va a poder viajar el año entrante, ¿para qué hacer presupuestos que impliquen que los funcionarios viajen? Si viajan se enferman, y si se enferman va a haber que reemplazarlos de alguna manera. Entonces como que me parece que la Asamblea en ese sentido se portó patriótica, aunque yo no estoy seguro de los detalles, pero de nuevo, gracias por compartir con las amigas y amigos, y a las amigas y amigos los invitamos a que se cuiden mucho y que continúen con los excelentes programas que con los impuestos de todos produce Canal UCR. Muchas gracias, mis admirados profesores.